Un saludo muy especial a todas las personas que nos están viendo hoy virtualmente. Tenemos un invitado maravilloso, fenomenal, Juan José Lopera. Bienvenido, Juan. Qué rico tenerte con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Muy feliz de estar acá y esperando que esta conversación les sea útil a muchas personas. Muchas gracias, Juan. Estamos seguros que así va a ser. Y hoy nos reúne un tema supremamente interesante dentro de todo el marco de espiritual o espiritualidad corporativa. Y el tema que queremos traer hoy ante las cámaras, ante todos ustedes, es el de la gestión y manejo del estrés, porque sabemos que todos los seres humanos, como seres espirituales que somos, traemos un flujo de energía que hace parte de nuestro diseño como personas. Y cuando nos estresamos, que es ahora tan común en los tiempos actuales, pues cuando nos estresamos, ese flujo energético se interrumpe y por supuesto afecta ese campo de la espiritualidad del que tanto estamos hablando hoy en día. Entonces, Juan, arranquemos y cuéntanos un poquito, por favor, ¿cómo es el estrés? ¿Qué es el estrés? ¿Qué sucede con el estrés en una persona? ¿Qué ocurre? Cuéntanos un poquito de eso que tú sabes. El estrés, en primer lugar, es algo sin lo cual la vida sería imposible. El estrés, sus efectos biológicos dependen de la carga de estrés y dependen de la permanencia en el tiempo del estrés. Cuando hay muy poco estrés, hay una hipoestimulación. La persona no tiene el estímulo suficiente, tiende a perder el interés, la motivación. Luego viene un momento que se conoce como eustrés, que es una carga de desafío, de reto, de exigencia, de necesidad, que pone a la persona a utilizar sus recursos más profundos, la pone en una dimensión de aprendizaje, pero cuando esa carga de estrés se vuelve excesiva, se llama distress, estrés nocivo, y cuando se prolonga demasiado en el tiempo, estrés crónico, se vuelve perjudicial desde muchos aspectos. Una de las máximas que utilizamos trabajando con el estrés es que el estrés agudo me salva la vida. El estrés agudo es esa reacción de coordinación neuromuscular que hace que en el momento de ver un peligro peguemos un salto que no pensábamos posible pegar. A mí me pasó una vez, es muy chistoso, íbamos caminando por un bosque de Sedona en Arizona, entre pinos, entre cañadas, y en el momento de dar un paso sobre la raíz de un pino, justo al otro lado de la raíz había una serpiente cascabel. Yo iba caminando rápido con mi mochila, veo la serpiente cascabel, yo tenía mi pie derecho en alto, no tenía el apoyo suficiente y en un instante toda la musculatura se coordinó para pegar un salto enorme como de casi 2 metros por encima de la serpiente. Ese es un efecto del estrés agudo. El estrés agudo nos salva la vida. Podríamos hablar de muchos ejemplos diferentes. ¿Qué es el estrés crónico? El estrés crónico es una situación de amenaza, es una situación de sobrecarga, es la percepción de no tener los recursos para responder a las exigencias del entorno que se mantiene en el tiempo y que no permite que nos recuperemos energéticamente ni a nivel de la conciencia. Cuando nosotros tenemos un evento que produce un estrés agudo, el neurotransmisor principal que se libera es la noradrenalina. Después de la carga de noradrenalina que se acompaña de un poco de cortisol, el organismo en la fase de recuperación produce endorfinas. Entonces, por eso, después de una situación que nos ha producido un shock, que ha sido difícil,
en el momento de recuperarnos nos sentimos en un estado como de alegría, de felicidad, de profunda relajación, y eso lo conocemos como la marea endorfínica, que depende no solo de la beta endorfina, de la leuencefalina, que son esos opiáceos endógenos que producimos para disminuir el dolor, para mejorar el bienestar, sino también que en ese momento sentimos una sobrecarga de dopamina y de serotonina. Entonces, cuando yo no tengo la oportunidad de hacer esa recarga, de relajarme profundamente, de volverme a equilibrar y mantengo un nivel de estrés crónicamente elevado, estoy progresivamente agotándome y sometiendo mi organismo a una sobrecarga metabólica, psíquica, emocional, que va afectando todos mis sistemas corporales. Muchas gracias, Juan. Nos has dado mucha información, toda muy interesante. Ahora empecemos a desglosar para contarle a esas personas que nos están viendo y dejarlas con un mensaje muy práctico para vivir su día a día en estos entornos empresariales. Entonces, lo que te estoy entendiendo es que ese estrés agudo es útil, ¿correcto? Y ese estrés crónico es el que, digamos, que nos pone alarmas de que hay que saberlo manejar, ¿correcto? Porque nos puede impactar de una manera negativa. ¿Es eso correcto? Sí, digamos que hay matices. Uno de ellos es que un estrés agudo muy fuerte nos puede dejar un trastorno de estrés postraumático, nos puede dejar un trauma, que es otra de las situaciones. Y como manifestabas ahora, existen muchas formas de gestionar esas situaciones de estrés. Vamos entonces a hablar de eso. Entonces, lo primero, Juan, es cómo reconocer cuando estamos en ese escalón del estrés agudo y cómo reconocer cuando estamos en ese escalón del estrés crónico. Porque a simple vista uno diría, pues en el uno está más tranquilo y en el otro más estresado, pero ¿cómo hacer esa diferencia? Y más en un mundo y en una cotidianidad donde las personas estamos estresadas porque vivimos en entornos de lugares que son estresantes, porque tenemos rutinas que son estresantes. ¿Cómo reconocer ese limbo? A ver, cuando tú estás en un estrés agudo que implica que debes salvar tu vida, tú no te paras a reconocer si estás estresado o no. Es inmediato. Tú reaccionas y tienes una reacción que se convierte en una estrategia de supervivencia. Cuando yo estoy soportando, sosteniendo, acumulando estrés crónico, pues el primer aviso se da a partir del cuerpo. Las tensiones musculares, la fatiga crónica, el malestar, la sensación de no encontrarse a gusto en un lugar son fundamentales. Y una de las primeras herramientas que tenemos es precisamente identificar esos estados internos para que desde allí podamos reconocer que se nos tensionó la cara, la mandíbula, los hombros, que sentimos palpitaciones, que la respiración se hace superficial y entrecortada, y desde ahí empezar el proceso de identificación, de reconocimiento y la puesta en marcha de las herramientas para la autorregulación. Juan, mencionaste algo que quiero resaltar. Decías la mandíbula. Te quiero preguntar algo. Es muy común, yo por ejemplo tengo esta plaquita antibruxismo que le manda uno el odontólogo porque uno bruxa mucho cuando duerme. Aprieta mucho y eso es muy común ahora porque se lo he escuchado a muchos amigos que tienen su plaquita antibruxismo que les permite dormir mejor. Eso está relacionado con manejo del estrés, que uno esté como apretando tanto en horas de la noche. El apretar la mandíbula es una manifestación de estrés. Es una manifestación de tensión emocional contenida. La articulación temporomandibular es un lugar en el organismo donde se gestiona esa sobrecarga energética del estrés, y gran parte de esa gestión se hace por la noche.
Ojo, muchas cosas decimos que son más comunes ahora. Esa no es una verdad completa. Ahora somos más conscientes de los mecanismos que se producen para manifestar las situaciones del estrés. Tenemos medios más sofisticados y estamos más entrenados porque antes simplemente lo dábamos por sentado y se convertía en el paisaje. Y esa es una de las características del estrés crónico. Llega un momento en el que dejamos de darnos cuenta de nuestro nivel de malestar y desde ahí se vuelve un punto ciego. Entonces, hay trastornos del sueño asociados al estrés, hay tensión muscular asociada al estrés, hay aumento de la presión arterial asociada al estrés, trastornos metabólicos, resistencia a la insulina, aumento del colesterol, de los ácidos grasos, de las lipoproteínas. Hay trastornos de la libido, frigidez, impotencia. Hay trastornos crónicos de la microcirculación con degeneración de algunos órganos. Entonces, el estrés, independiente de cuál sea su causa, afecta a todo el organismo y además cómo nos hace entrar en una estructura defensiva y reactiva también afecta profundamente nuestras relaciones interpersonales. Desde ahí observamos también que bajo estrés hay un punto a partir del cual nuestro procesamiento cognitivo, la atención, la capacidad de mantener el foco, la capacidad de llevar tareas a su culminación adecuada se ve interferida. Ojo, sin el estrés suficiente no hay motivación. Con exceso de estrés hay autobloqueo. Y esto se manifiesta profundamente en los entornos corporativos, como decías al principio. ¿Qué pasa? En este momento existen muchas estrategias de desarrollo organizacional que se basan en objetivos. Y al basarse en objetivos hay una percepción subjetiva de las capacidades y de la fluctuación de esas capacidades humanas en el tiempo. Nosotros no somos una máquina, ojo. Se tiende a pensar en el ser humano como una máquina desde la revolución industrial, desde ese racionalismo cartesiano que implica que como una máquina tiene un rendimiento máximo, llenar de Coca-Cola 400 botellas por hora, nosotros debemos mantenernos en ese rendimiento máximo. Entonces ahí te interrumpo y te pregunto algo, ¿cómo empezamos a armonizar estas estructuras empresariales para ofrecer mayor bienestar a nuestros colaboradores? Si por supuesto el propósito, parte del propósito de una empresa va a ser crecer, y parte del crecimiento va a implicar el trabajo de sus empleados y hay estructuras tan básicas, por ejemplo, en los departamentos de HR, de Human Resources, donde colocan indicadores para que las personas se vuelvan de alto rendimiento. Pero las empresas no evalúan a qué costo esa persona se está volviendo de alto rendimiento y puede caer fácilmente en esto que tú estás mencionando, de que empiezan como máquinas a trabajar y trabajar. Y yo te lo digo muy por mi experiencia personal. Cuando yo salí de la universidad, comencé a trabajar con una compañía multinacional, comencé a vivir un proceso o venía de un proceso personal muy fuerte, muy duro, y me refugié en el trabajo, por así decirlo, y empecé. A mí me gusta trabajar, primero tengo que aclarar eso, me encanta trabajar. Ahí está el punto de lo que tú dices de uno autorregularse. Yo estaba muy joven, yo no me estaba autorregulando, la empresa estaba muy contenta porque yo trabajaba mucho, me empezaron a catalogar como persona de alto rendimiento, pero ¿a qué costo? Yo, por ejemplo, desconocía totalmente estas alertas que tú nos estabas mencionando sobre el autobloqueo, sobre el autosabotaje, por así decirlo, de cómo empiezan a cambiar estos ritmos corporales y me afecté mucho físicamente. Entonces, vuelvo al punto donde iniciamos esta parte y es cómo podrían entonces ayudar las empresas a que las personas, sus colaboradores, el equipo humano que tan importante es para una compañía, pues
tenga bienestar y de alguna manera se pueda autogestionar en ese manejo del estrés. ¿Qué pudieran hacer las empresas? Porque además te voy a decir una cosa, hay unas cifras muy escandalosas con estos temas del manejo del estrés. Tenemos que el 77% de los empleados experimentan estrés que afecta su salud física, según la American Psychology Association en el 2023. 83% de los trabajadores en Estados Unidos sufren de estrés laboral y el 25% dice que su trabajo es la principal fuente de estrés según el American Institute of Stress del 2023. Entonces, ¿qué pudiéramos hacer, Juan, con tu óptica? ¿Qué consideras que, danos tipsitos, tú que has ayudado tanto a la gente con estos temas del manejo del estrés, que cuando se te quejan, tú dices, ves que las empresas pudieran hacer esto? A ver, volviendo al ejemplo de las botellas de Coca-Cola que estábamos desarrollando, el paso siguiente era hablar de empezar por esa concepción del ser humano que no es una máquina. Sí. Entonces, si bien la máquina está programada para llenar 400 botellas de Coca-Cola en una hora, el ser humano no tiene una estructura de producción continua equiparable y tiene unas necesidades que la máquina no tiene. Estas máquinas pueden estar 24 horas, se saben que tendrán una vida útil de 3, 4 años, que cada tantas horas van a necesitar un mantenimiento. Cuando se extrapola esa mirada al ser humano, se pierden de vista las necesidades biológicas, emocionales, eventualmente también espirituales, como decías ahora. Entonces, la primera necesidad es la micropausa. Nosotros necesitamos pausas, grandes pausas y micropausas. Sin ese continuo de actividad y reposo no podemos vivir. El corazón, si está contraído todo el tiempo, no se vuelve a llenar de sangre después de expulsarla, no cumple su función. Si los pulmones no generan el movimiento de vaciamiento del aire, pues no van a poder volverse a llenar para generar el continuo de la respiración. Necesitamos el sueño. Entonces, dentro de esa perspectiva, la primera aproximación es la valoración de las grandes pausas. El sueño, los momentos de reposo semanales y las micropausas diarias. Ahí hay algo que es muy importante. En Colombia tenemos las ARLs que nos hablan de pausas activas de 20 minutos a media hora. Y tú le dices a un trabajador corporativo que va a parar 20 minutos, media hora y pega el grito en el cielo porque sabe que se le va a acumular la montaña de cosas pendientes y eso le va a producir más estrés que una verdadera capacidad de relajarse. Y a este nivel el Instituto de HeartMath descubrió algo que era muy importante y es el valor de las micropausas. Cuando yo te digo a ti como trabajadora corporativa, puedes parar 2 veces en la mañana o 3, 5 minutos. Y 2 veces o 3 en la tarde, 5 minutos. Hacer un estiramiento, hacer un ejercicio de respiración consciente. Tomarte una aromática, un café. Despejar tu mente, hacerte un automasaje. En ese momento tú me dices, pues sí, eso lo puedo hacer. Me queda mucho más fácil hacer en el día 2, 3, 4, 5 periodos de micropausa que hacer uno de pausa completa de media hora. Porque en el de la pausa completa de media hora pierdo la continuidad del trabajo que tengo pendiente. Entonces, ese es el primer gran tip. Y como las personas como tú que se enfrascan en el trabajo, que les gusta, de pronto se olvidan y han estado sentadas frente al computador 3 horas, se les pasó el tiempo, no se dieron cuenta, la estrategia son las alarmas. Entonces, ponte en diferentes momentos del día alarmas de autocuidado, alarmas
para que en esos momentos hagas esos ejercicios de respiración, esas micropausas, y desde ahí puedas generar los momentos de autorregulación. ¿Qué se ha descubierto? Nosotros normalmente estamos funcionando con un altísimo nivel de estrés que se manifiesta en el corazón con una cosa que se llama baja coherencia cardíaca. Entonces, se ha visto que cuando hacemos estas micropausas de manera adecuada, el indicador de coherencia cardíaca aumenta sensiblemente y la repetición hace que todo el trasfondo de funcionamiento cerebral, de funcionamiento cardíaco, de funcionamiento orgánico mejore y la persona empiece a notar que duerme mejor, empiece a notar que al final del día tiene más energía, que es menos irascible, que puede concentrarse más fácilmente y mantener el foco en lo que está haciendo. Eso ya hay más de 700 estudios precisamente en la página del Instituto de HeartMath, en el botón de Research, en donde estos estudios se han hecho en entornos enfocados exclusivamente hacia la salud, en entornos corporativos, evaluando productividad, evaluando ausencias, incapacidades a nivel crónico, y se ve que esta sola práctica de las micropausas de respiración activa y de autocuidado tienen un enorme impacto. Y cuando te refieres a micropausas de autocuidado, ¿a qué nos estamos refiriendo específicamente? Porque cuando nos dices que momentos para hacer respiración consciente, bueno, entonces ahorita nos vas a contar cómo puede ser esa respiración consciente. ¿Y a qué te refieres con el autocuidado? Eso, hacer la pausa es una acción de autocuidado. Masajearse la cabeza, las orejas, donde hay muchos puntos de representación que estimulan para generar un balance entre el sistema nervioso simpático y el parasimpático. La respiración profunda, lenta. Me preguntas cómo es la respiración que aumenta la coherencia cardíaca. Tiene 3 características y una cuarta. Las 3 características básicas es que es lenta, profunda, que es centrada en el corazón y que es asociada al recuerdo de un evento que me produzca gratitud. Hay personas que usan eventos que producen, entre comillas, felicidad, pero la palabra felicidad genera mucho conflicto, falta de claridad, porque para la mayor parte de las personas la felicidad es o un estado inalcanzable o algo que tiene que ser perfecto y muy duradero en el tiempo. Los momentos de gratitud generan una sensación de aprecio, de presencia, que inmediatamente se ve reflejado en el electroencefalograma y en el electrocardiograma, y producen una liberación de oxitocina, de dopamina, de serotonina, que van a ayudar a generar en el interior de la persona esos estados de profundo bienestar, de conexión emocional y eventualmente de conexión espiritual. Entonces, esas 3 cosas: lenta, profunda, por la nariz y sin levantar los hombros, bajando el diafragma. Casi todo el mundo hace lo que acabaste de hacer. Y esta sensación de levantar los hombros oprime el ganglio cervical interior, el ganglio estrellado, y genera una señal de alarma. Cuando yo voy en el bosque y veo un tigre, yo hago y me quedo sin respirar. Entonces, es una respiración. El movimiento de la respiración va hacia abajo. El aire entra acá y baja. El diafragma desciende. Cuando yo inspiro, el movimiento es: inflo el estómago, baja el diafragma. Cuando yo exhalo, el aire asciende y sale. Casi siempre, y desde la escuela, hagamos 3 respiraciones, niños.
Y esto nos condiciona a pensar que eso es una respiración correcta. No, la respiración debe ser nasal porque cuando estamos agitados respiramos vocalmente. La respiración nasal, lenta, sin levantar los hombros, bajando el diafragma, le va a dar la señal al cerebro: no hay peligro, me puedo relajar. Entonces, si yo soy capaz de mantener durante 3, 4, 5 minutos una respiración lenta, profunda, imaginando el corazón que sonríe y recordando un evento que me produzca gratitud, inmediatamente voy a cambiar todo el estado fisiológico y emocional de mi ser y voy a ir acumulando puntos, entre comillas, que van a ir transformando mi estado de base. Y ahí es donde voy a ver los efectos a largo plazo. Juan, me encantaría que nos guíes en este momento una respiración. Bueno, primero, no es necesario cerrar los ojos. Entonces, enfoca la mirada donde quieras. Puede ser en un mueble, puede ser en una planta, puede ser en una foto, en cualquier objeto que tengas cerca de ti. Empieza a sentir la respiración, a percibir qué sientes cuando inhalas, a hacer más lento el movimiento tanto de inhalación como exhalación. Recuerda que esta es una respiración diferente a las respiraciones de los ejercicios respiratorios del yoga. No vamos a retener el aire. Para muchas personas, retener el aire, si no están entrenadas, implica disparar señales internas de alarma. Entonces, inspiramos de manera continua, lenta, profundamente, por la nariz, y mientras lo hacemos, vamos imaginando que nuestro corazón sonríe, sintiendo el área de nuestro corazón, sonriendo desde el corazón. Vas a notar que cuando yo digo esto, se instala como una muy suave sonrisa en tu rostro. Y esa suave sonrisa de por sí ya tiene un efecto. Y con tu atención en la respiración lenta, profunda, centrada en el corazón, vas a evocar un evento que te produzca gratitud. Busca el tuyo. Para algunas personas es llegar a casa y ser recibidos por la mascota, o por el abrazo de la pareja, por el abrazo de un hijo, de una hija. Puede ser un paisaje, puede ser el recuerdo de un momento de profunda conexión espiritual, puede ser una reunión de amigos. Busca un evento que te produzca gratitud y permanece unos cuantos minutos con la atención puesta en la respiración, en el corazón y en ese recuerdo de algo que te produce gratitud. Si de pronto notas que te distraes, muy suavemente vuelves. ¿Vuelves a qué? A la respiración. Vas a notar que mientras estás con la atención en la respiración, en el corazón y en ese evento, la mayor parte del ruido de la mente se va a serenar y vas a sentir una muy suave sensación de bienestar que comienza a distribuirse por todo tu cuerpo. Es posible que sientas un calorcito, una sensación de tibieza. Algunas personas sienten hormigueo, algunas personas sensación de plenitud. Y respirando, sintiendo el corazón que sonríe y recordando ese evento con detalles que te produce gratitud y agradeciendo, vas a experimentar un cambio en tu estado interno desde esta micropausa. Y eso es todo.
Muchas gracias, Juan. Maravilloso y delicioso. Y oye, Bueno, la clave es repetirlo. ¿Por qué? Porque además de ir cambiando crónicamente ese estado interno, al yo repetirlo frecuentemente, estoy entrenando mi sistema nervioso autónomo simpático, parasimpático, a que en momentos de necesidad esa respiración me ayude a calmarme. Entonces, cuando viene un desafío fuerte, cuando cometo un error en la oficina, cuando hay una situación inesperada que sé que nos va a exigir muchísimo y hay alto riesgo de fracaso, y mi reacción emocional fuerte es de temor, es de angustia, yo en ese momento, si lo he practicado, utilizo esa respiración e inmediatamente, gracias al entrenamiento, todo el organismo responde y puedo enfocarme en lo esencial. Entonces la clave es practicarlo. La clave no es saberlo, es hacerlo. maravilloso. Un conocimiento práctico que de verdad nos es súper útil. Ahora yo quiero volver a lo que nos habías dicho de masajear los puntos del sistema nervioso simpático y parasimpático, porque nos has hablado de la importancia de estas micropausas o pausas durante la jornada laboral y nos mencionaste que parte de esas micropausas sería muy interesante hacerlo para estos automasajes. ¿Nos podrías señalar cuáles son esos puntos que podemos tener en cuenta para cuando hagamos estas micropausas? Mira, es que una estructura de micropausa puede ser, primero, te, te estiras, contraes el cuerpo, botas, haces el movimiento respiratorio que acabamos de practicar. Ojo, muy importante, tensionar fuerte y liberar. Eso se llama la modalidad de relajación progresiva del doctor Edmund Jacobson, finales de la Segunda Guerra Mundial. Él se dio cuenta de que por manejar tensiones musculares crónicas nos olvidamos de relajar. ¿Cómo relajar? Y la forma más fácil es tensionar muy fuertemente y luego relajar, tensar para relajar. Entonces, yo comienzo la micropausa, me estiro, tensiono, relajo, respiro profundamente, hago esos 3, 4 minutos de respiración consciente y luego, fuerte, el cuero cabelludo desde la frente hacia atrás. En toda esta zona suboccipital hay varios puntos de acupuntura que tienen que ver con el estrés, con el manejo del sistema nervioso autónomo. En esta zona confluyen el simpático y el parasimpático. Acá por detrás el nervio vago, acá por delante la cadena ganglionar simpática. Entonces esta zona es muy importante. La zona de la mandíbula. ¿Y de cómo nos la masajeamos? O sea, que dicen en círculos, con las manecillas del reloj, tocamos así encima. En paralelepípedos irregulares multifórmicos. Ojo, cómo mejor lo sientas. Y si en algún momento siento que debo hacer una presión más fuertecita, aunque me duela, y relajar, va a tener un efecto muy, muy especial. Si yo quiero simplemente acariciarme o alternar el estímulo piezoeléctrico de punto profundo con el superficial de la caricia, es la mejor manera, pero realmente cómo lo sientas. Si nos vamos a poner con unas instrucciones complejas y que la acupuntura dice que es horario el de estimulación, antihorario el de dispersión de la energía, que los golpecitos, que cómo mejor lo sientas, cómo más lo disfrutes. Puntos sencillos. Los arcos superciliares, la zona justo encima de las orejas, los lóbulos y la salida de los lóbulos de las orejas. Esta zona que mencionábamos acá, la articulación temporomandibular. Y muchas veces
es de un efecto profundamente relajador acariciarnos apenas medio tocándonos y disfrutando profundamente. Así de sencillo. Juan, te ubicaste mucho en la cabeza. Porque es lo más fácil. También puedo encontrar puntos en el cuerpo. Si yo Manos, estoy, sí, quizás. claro. Y mira, hay algo que es muy relajante, que yo puedo hacerlo mientras estoy en un informe de gestión de trimestre, por ejemplo. Y es en esta zona donde cambia la piel del pulgar, muy suavecito, ir por todo el reborde, muy lenta y suavemente, ir a la muñeca e ir justo por ahí hacia el meñique y devolverme. Como haciendo la figura de la mano, como Sí, el contorno. el contorno. Si tú lo haces muy lentamente, vas a ver que la lentitud y ese contacto que es infinitesimal van a producir una sensación muy placentera y muy relajante. ¿La sientes? Entonces, yo estoy escuchando y simplemente tengo la mano aquí y voy moviendo lentamente mi manito. Esa es una forma muy sencilla. Existen en las manos, en los brazos, existen muchos puntos, pero si empezamos a hacer un catálogo de puntos y cosas, hay una sobrecarga de información. Y lo más fácil es que yo hago el estiramiento tensando para relajar, respiro de la manera que lo aprendimos, me hago el masaje fuerte en la cara y luego suavecito en la cara del cuero cabelludo, en esos puntos que mencionamos. Respiro profundamente y continúo mi trabajo. Maravilloso, Juan. Nos has dado una información inmensamente útil y valiosa, porque a mí la persona que me diga que nunca siente estrés por absolutamente nada, yo consideraría que eso es mentira. Entonces lo que nos estás diciendo de verdad que es una herramienta grandiosa para vivir mejor, para sentirnos mejor con nosotros mismos, para tener bienestar o poder profundizar en ese bienestar que estamos también construyendo de otras maneras. Entonces, Juan, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y bueno, a todos a utilizar estas herramientas que nos acaba de dar el doctor Juan José Lopera. Muchísimas gracias y nos vemos en un próximo programa.